Presentar, soy la doctora Violeta Morales, soy médico forense del Centro de Procuración de Justicia del Estado de Sonora, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, KGM. Trabajo en el servicio forense a cargo de periciales desde hace 6 años. Sí, también soy maestra de criminología en la Universidad Autónoma de Durango, campus Santander, aquí en KGM. Sí, he dado otras conferencias para la Universidad de Sonora. Sí, y ahorita vamos a presentar los 11 componentes básicos para la realización de una necropsia médico-legal. Sí, vamos a hablar desde el momento en que el médico forense va al lugar de los hechos hasta que entregamos el documento de dictamen pericial que realizamos. Muy bien. Las dudas, preguntas, me estaba comentando que si se pueden hacer al final, como ustedes gusten, ¿no? Sí, antes que nada, pues agradecer aquí a los compañeros de investigación de Colima por la invitación a esta conferencia. Y vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el primer componente de lo que es los componentes básicos de la autopsia, ¿no? Vamos a empezar con los antecedentes históricos. Es importante conocer siempre cuándo fue la primera autopsia que se realizó. En la antigüedad, la primera necropsia registrada data de 1285 a.C., cuando un médico abrió numerosos cuerpos en busca de una causa de muerte de una epidemia que afectó en Cremona, Italia. Sí, en América, la primera necropsia se llevó a cabo en la isla española el 18 de julio de 1533. Sí, se dice que la isla española es ahora conocida como Santo Domingo, fue la primera, se le conoce como la española porque fue el primer lugar de asentamiento europeo, sí, de Cristóbal Colón en 1492. En esa época pues se tuvo un registro de una autopsia a unas siamesas, sí, que estaban unidas por el ombligo, y entonces querían conocer el motivo de por qué estaban unidas, y posteriormente fallecieron a los 8 días. Sí, esta cirugía fue practicada por el cirujano Juan Camacho. ¿Sí? Otra fue en la ex Unión Soviética, el zar Pedro el Grande, que fue un emperador de Rusia que gobernó hasta 1725. Impulsó varias reformas importantes para Rusia con el objeto de modernizarla. Entonces fue el primero que estableció como obligatoria la necropsia en casos de muerte violenta. ¿Sí? En la modernidad se inició lo que es la necropsia hospitalaria o clínica, conocida también como necropsia clínica, que llegó a ser muy significativa después de la introducción de nuevos conceptos de patogénesis de la enfermedad. Estos patólogos, que fueron Karl von Rokitansky y Rudolf Virchow, estos dos patólogos fueron muy importantes porque ellos inventaron o crearon técnicas de necropsia que actualmente se utilizan. Sí, la más utilizada es la de Rudolf Virchow. Sí,
De eso vamos a hablar después de esas técnicas, pero ellos actualizaron y utilizaron durante esa época esas dos técnicas, Rokitansky y Rudolf Virchow, que actualmente se usan sus técnicas de autopsia. Ellos modernizaron y se convirtieron en patólogos muy importantes en las investigaciones de necropsias. ¿Sí? Vamos a empezar con el segundo componente de las necropsias, ¿sí? Vamos a empezar lo que es la definición, vamos a definir lo que es una autopsia. ¿Qué es una autopsia? Autopsia es un proceso médico que se realiza en un cadáver a través de los sentidos. O sea, nosotros vamos a ver, tocar, oler, ¿sí? Para el estudio externo e interno con el propósito de determinar cuál fue la causa de muerte, cuánto tiempo tiene de muerte el cuerpo, el tipo de muerte, si fue de causa natural, si fue de causa violenta, ¿sí? Este es efectuado por el médico legista o por un patólogo forense, ¿sí? En la mayoría de los casos, pues somos los médicos legistas o forenses los que realizamos las autopsias. ¿De acuerdo? Ahora, definición, vamos a definir etimológicamente lo que es autopsia. Siempre me han preguntado, ¿y cuál es lo correcto, doctora? ¿Es autopsia o necropsia? Entonces aquí vamos a ver cuál es la diferencia. La palabra autopsia se origina de los términos autos, que significa uno mismo o por sí mismo. Y opsis, vista, observar o mirar. Entonces, autopsia significa ver por uno mismo con sus propios ojos. ¿Sí? Y necropsia significa necros, muerte, escopein, examinar. Entonces, es examinar la muerte. Entonces sería el mismo significado que autopsia, ver por uno mismo o examinar la muerte. Entonces, cualquiera de los dos términos es correcto. Decir necropsia o autopsia es correcto. ¿De acuerdo? El tercer componente. Vamos a ver que existen dos tipos principales de autopsias. ¿Cuáles son? Existen las autopsias anatomoclínicas y las autopsias médico-legales. Vamos a definir cada uno de estos con el objetivo que nos quede claro, ¿no? Entonces, la autopsia anatomoclínica es aquella en la cual los médicos tratantes de una persona que estuvo anteriormente enferma, bajo el consentimiento de los familiares, buscan aprender la extensión de la enfermedad por la cual ellos estuvieron tratando a ese paciente que falleció, para establecer los diagnósticos o si el tratamiento fue acertado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora con la avenida de esta enfermedad que actualmente es muy famosa, el ébola, todos los pacientes que fallecen del ébola se hacen estudios, ¿sí? Para saber que esta enfermedad cómo afecta a los órganos y si el tratamiento que se les está dando ha sido el correcto, ¿sí? Con el objeto de estudios y de comprender la enfermedad. Ese es el objetivo de la autopsia anatomoclínica. La necropsia médico-legal, esta se practica únicamente por instrucciones de alguna autoridad ministerial o judicial responsable de alguna investigación en caso de alguna muerte sospechosa, no natural o criminal. ¿Sí? Ese es el objetivo de la necropsia médico-legal. Entonces, vamos a ver la diferencia de cada uno de estos. ¿Quién ordena la necropsia anatomoclínica?
la ordena el médico que está tratando o los familiares. Ya sea si los familiares tienen duda de por qué mi familiar, mi papá, mi abuelo, mi hermano falleció de esto, entonces los médicos le sugieren a los familiares, ¿sabes qué? La única forma de saber es hacerle una autopsia, ¿sí? Entonces, bajo esta autoridad, la anatomoclínica se utiliza bajo la orden del médico o de los familiares. Pero en la necropsia médico-legal, únicamente el que la ordena es el Ministerio Público o alguna autoridad judicial. Sí, yo como médico legista, yo no puedo decir, voy a hacerle la autopsia a cualquier médico, porque sospecho de no. Tiene que ser bajo la ayuda o bajo la indicación de un agente del Ministerio Público o judicial. ¿De acuerdo? ¿Quién practica ese tipo de autopsia? En la autopsia anatomoclínica la utiliza el patólogo clínico, ¿sí? El patólogo clínico es un especialista que se encarga de investigación en área de hospital. En la necropsia médico-legal únicamente está autorizada en hacerlo el médico forense, ¿sí? En la autopsia anatomoclínica, donde se realiza las autopsias, siempre van a ser en hospitales. En el hospital, en México, uno de los más famosos es en el siglo XXI. Ahí es donde se hacen más autopsias, ¿sí? Anatomoclínicas. ¿Sí? Aquí en Sonora se hace en el IMSS, es más común en el IMSS que en otros hospitales. ¿Sí? En el caso de la necropsia médico-legal lo hace en un instituto forense, ¿sí? Que tenga la autoridad, el instituto forense, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace una autopsia anatomoclínica? Solamente en caso de muertes naturales, ¿sí? Donde hay una investigación, ¿sí? De que quieren saber cómo evoluciona una enfermedad, ¿sí? Un ejemplo, como les comenté hace poco, son los pacientes de ébola. Todos esos pacientes, como todavía no hay algún medicamento que tenga pues efectividad, ¿sí? Entonces se les hace el estudio con el objetivo de investigar qué daños está causando, si los medicamentos están respondiendo bien, cómo actúa el agente infeccioso, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de la autopsia médico-legal, en todas las muertes violentas o sospechosas de criminalidad van a ser indicadas. Es cuando se realizan las autopsias. Entonces, ¿cómo se hace una autopsia en la anatomoclínica? Se estudia exclusivamente al cadáver. Se estudian todos y cada uno de los órganos, ¿sí? Y se les hacen varios estudios. En cambio, en la médico-legal, ¿sí? Ese se estudia lo que es el cadáver y todo lo que rodea al cadáver. La escena del crimen, las ropas que traía, lo que había en la escena del crimen, los indicios, todo lo que hay alrededor del cuerpo, se hace el estudio completo, a diferencia de lo que es la anatomoclínica. ¿Qué se pretende en la autopsia anatomoclínica? Pues nada más estudiar cómo evoluciona la enfermedad, cuál fue la causa de la muerte de esa enfermedad, ¿sí? Y en la médico-legal es determinar la causa de la muerte, si es o no fue violenta, ¿sí? ¿Qué circunstancias produjeron esa muerte? Ese es el objetivo de lo que es la necropsia legal.
¿Y cuál es la trascendencia? Y a nivel de la anatomoclínica, pues únicamente es científica. Científica para conocer la evolución de la enfermedad, para conocer qué tratamientos están funcionando, y en la médico-legal únicamente es a nivel legal, es una trascendencia legal, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que existe entre los dos tipos de autopsias. ¿Quedó claro? Muy bien, vamos a pasar a lo que es el cuarto componente. El cuarto componente ya nos vamos a enfocar lo que es la autopsia médico-legal. ¿Cuándo está indicada una autopsia médico-legal? Está indicada en varias. Unas son las muertes violentas, ¿sí? Como serían homicidios, suicidios, accidentes domésticos, accidentes de tránsito o de trabajo. Todos esos tipos de muertes violentas están indicadas lo que son las necropsias, ¿sí? Otro tipo son las no violentas. Las no violentas son las muertes súbitas de cualquier causa. Por ejemplo, una persona que estaba sana y que de repente falleció. Entonces, si los familiares le queda una duda, casi siempre me ha tocado que dicen, pues él estaba sano y de repente falleció, se me hace muy extraño. Entonces piden, hacen una denuncia y entonces se pide que se haga la autopsia. ¿Sí? En este caso sí entra, ¿sí? En personas que no recibieron atención médica adecuada, ahí entrarían lo que serían las negligencias médicas, ¿sí? De personas que sí recibieron atención médica, pero que fallecieron de manera sospechosa, ¿sí? Igual entrarían lo que son las negligencias médicas. Me ha tocado casos de mujeres que entran en un trabajo de parto, que nacen bien y que están muy bien y a las horas fallecen, ¿sí? Entonces los familiares pues siempre ponen la denuncia porque ellos sospechan de un manejo sospechoso, ¿sí? En caso de una muerte, ¿sí? Entonces ellos hacen la denuncia y nosotros ya procedemos bajo siempre la orden del agente del Ministerio Público a hacer la autopsia y ahí nosotros determinamos, ¿sí? Otro tipo son las muertes misceláneas. En el caso de una madre que haya abortado o que esté acusada de aborto, se le hace autopsia al producto. Cuando hay un infanticidio, todas las muertes de menores por golpes o algo están indicadas. En personas que estaban detenidas en correccionales, prisiones o delegaciones policiales y que fallecieron, y en personas no identificadas. Aquí en Sonora nos ha tocado varios casos donde hay detenidos que están en celdas y que fallecen ahí en celdas. Entonces, independientemente de que hayan muerto de un infarto o por otro motivo de causas naturales, se les tiene que hacer autopsia. ¿Por qué? Para descartar alguna tortura, que siempre los familiares es lo que van a decir, alguna tortura o algo que se le haya hecho en la casa. Entonces, en esos casos se indican las autopsias. ¿De acuerdo? Personas no identificadas, nos ha tocado gente que va caminando en la calle y se infarta. Entonces no traen identificación y aunque sea de causa natural, se les tiene que hacer la autopsia, ¿sí? Por cuestiones de
descartar algún homicidio o algo. ¿Sí quedó claro cuándo están indicadas las autopsias legales? Muy bien, procedemos a lo que es el quinto componente de las necropsias. Iniciamos con lo que es la autopsia médico-legal. Entonces, la autopsia médico-legal es el estudio completo de la necropsia. Es el estudio completo de la necropsia, se inicia en el momento en que se hace el descubrimiento del cadáver, ya sea en el hallazgo, ¿sí? En el hallazgo o donde fue el homicidio. Ahí se inicia lo que es la autopsia, ¿sí? Por lo tanto, aquí iniciamos el sexto componente, ¿sí? Por lo tanto, se establecen 3 tiempos para realizar el procedimiento de autopsia, ¿sí? ¿Cuáles son? Los 3 componentes son el levantamiento del cuerpo, la exploración externa y la exploración interna. Iniciamos con el séptimo componente. Iniciemos con lo que es el levantamiento del cadáver. ¿Sí? ¿En qué consiste el levantamiento del cadáver? Se trata de una diligencia de carácter judicial en la cual acuden al lugar de los hechos o lugar del hallazgo un grupo multidisciplinario, sí, encabezado por el agente del Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, ¿qué personas participan en el levantamiento del cadáver? Los policías municipales o estatales, ¿sí? Se supone que a la hora de que se hace un reporte de algún homicidio o de algún hallazgo de algún cuerpo, los primeros en llegar, ¿se corta mucho el audio? ¿Así se escucha mejor? Ah, ok. Usted me dice cuando prosiga. Muy bien. Entonces estábamos que los primeros en llegar al lugar son los policías, son los que acordonan, ¿no? Otras personas que son importantes en llegar es el agente del Ministerio Público o el secretario de acuerdos. Se supone que con el nuevo sistema de justicia que va a entrar, ahorita ya no es necesario que vaya el agente del Ministerio Público. Si ya no va a haber necesidad que vaya el agente del Ministerio Público. Aquí en Sonora todavía no hemos empezado con el nuevo sistema de justicia. Sí tenemos el viejo, ¿sí? Entonces, aún sigue yendo el agente del Ministerio Público. En otros estados como Chihuahua no es necesario que vaya el agente del Ministerio Público. Los criminólogos, no, tiene razón, ahí yo me equivoqué. Los peritos criminalistas son los que van al lugar de los hechos. Y usted tiene toda la razón, Alejandra, los criminólogos no van, fue error mío. Peritos criminalistas son los que van a la toma de indicios, los químicos forenses, el perito fotógrafo y el médico forense. Son todos los que vamos al lugar de los hechos o al lugar de los hallazgos, ¿sí? Y como les digo, en caso de
de donde ya tienen no el sistema de justicia penal, no hay necesidad que vaya la gente del Ministerio Público. Aquí en Sonora todavía no hemos empezado, de hecho creo que hasta el 2016 vamos a iniciar aquí en Sonora. Aquí en Sonora todavía sigue yendo la gente del Ministerio Público a dar fe en el lugar de los hechos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda que haya sobre esto? No, para proseguir. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función del médico forense en el lugar? ¿Sí? Es importante para nosotros como médicos forenses ir al lugar de los hechos, porque nosotros también recogemos o ayudamos a los peritos a recoger información, ¿sí? Sobre el caso, ¿sí? También nos ayuda a nosotros, para formarnos alguna hipótesis de la manera en que ocurrió el homicidio, ¿sí? Y ayudamos nosotros para poder en la investigación. O sea, el médico forense también es un investigador, ¿sí? Desde el lugar de los hechos nosotros nos empezamos a formar de la idea de cómo falleció, si esta persona fue movida del lugar, si realmente allí fue el lugar donde lo mataron o fue el lugar del homicidio o fue solamente el hallazgo. Y ayudamos también a los agentes del Ministerio Público y a los peritos para su investigación. Un ejemplo es que a nosotros nos tocó el caso de una persona que estaba en una fiesta y de repente falleció, ¿no? La gente de ahí decía, no, de repente aventaron una piedra y falleció en el lugar, ¿sí? Entonces, cuando llegamos al lugar, pues se empezaron a investigar a los testigos. Cuando yo llegué al lugar, revisamos el cuerpo y nos dimos cuenta que no había sido con una piedra, sí, que traía una herida contusa. Entonces yo le dije al Ministerio Público, para mí que fue golpeado por un objeto, puede ser un palo o algo. Entonces ahí el Ministerio Público empezó a buscar algún objeto parecido y sí, detrás de una barra estaba un palo. Entonces ahí se encontró ya el arma homicida y se empezaron a interrogar a la gente y ya fue cuando comentaron que hubo agresiones y todo, ¿no? Entonces ahí nosotros ayudamos también a lo que es la investigación del homicidio en el lugar de los hechos, iniciando en el lugar de los hechos. ¿De acuerdo? Iniciamos con el octavo componente, ¿sí? El examen externo del cadáver. El examen externo del cadáver se hace en dos momentos. En el momento en que encontramos el cuerpo es una revisión externa, ¿sí? Para buscar alguna identificación, ¿sí? O en ese momento ver rápidamente lo que son las lesiones, ¿sí? En el lugar se hace una revisión de las vestimentas, de las pertenencias, ¿sí? Y una descripción rápida de las señas particulares para ver si esta persona la vamos a tomar como desconocida o como conocida, principalmente para saber identificarlo. ¿De acuerdo? Ahora, en el anfiteatro, nosotros hacemos ya otra tipo de exploración externa, pero en el lugar de los hechos el agente del Ministerio Público y los peritos hacen una revisión rápida, ¿sí? Sobre lo que es la vestimenta,
el tipo de ropa que traía y todo con el objeto de identificarlo. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Bueno, en lo que son las descripción de las señas particulares, para nosotros es importante buscar tatuajes, lunares, amputaciones antiguas, alguna malformación congénita, como labio leporino, que tengan dedos de más, ¿sí? Alguna variante anatómica, ¿sí? Forma de la nariz, forma de la ceja, ¿sí? Algunos dedos, ¿sí? Alguna cicatriz antigua, si traía prótesis, ¿sí? Eso es en cuanto a las señas particulares que sean de utilidad por si hay que identificarlo, ¿sí? Si es una persona desconocida o algo, todas esas señas para nosotros es importante tomarlas en cuenta en el cuerpo, ¿no? Ya apartando de lo que es las señas particulares, nosotros ya hacemos una observación externa del cadáver para hacer la descripción de los signos cadavéricos, iniciando lo que son las livideces. Nosotros checamos las livideces para ver si son recientes, si ya están fijas. Para recordarles, las livideces son presencias de manchas violáceas que se encuentran en el cadáver, ¿sí? Inician a las 3 horas después de muertas, ¿sí? Y se empiezan a fijar a las 6 horas, ¿sí? A las 12 horas ya están fijas. Todavía antes de las 12 horas se pueden volver a marcar. Si este cuerpo es movido del lugar, se pueden marcar las livideces, ¿sí? Y nosotros ahí vemos si este cuerpo fue movido o no mediante las livideces. Y las livideces, a la hora que nosotros tocamos y desaparecen, son livideces que no están fijas, ¿sí? Entonces eso nos ayuda para saber que ya tiene más de 3 horas, pero que no tienen más de 6 o 12 horas. La rigidez cadavérica. La rigidez cadavérica es un signo, ¿sí?, que se inicia de rigidez, ¿sí?, que se inicia de la boca a los pies, ¿sí? En ese orden siempre, iniciando a las 3 horas de muerto el cadáver, se empieza a lo que es la mandíbula está rígida. Entonces nosotros, a la hora de hacer la exploración externa, revisamos la boca, tocamos los brazos, las piernas, ¿sí? Y si hay alguna rigidez, a qué nivel, nosotros más o menos podemos determinar cuánto tiempo lleva de muerte, ¿no? Si la rigidez está únicamente en la boca y yo siento que las manos todavía están blanditas, digo, esta persona ya tiene más o menos 3 horas de muerto, ¿sí? Y si ya siento que las manos están rígidas, pero los pies siguen flácidos, entonces unas 6 horas. Entonces, si para mí los pies están rígidos, los dedos, entonces ya tienen rigidez completa y tienen unas 12 horas. Entonces, en eso nos basamos en lo que es la rigidez cadavérica, ¿sí? Lo que es la deshidratación cadavérica es otro signo que nosotros nos basamos para ver, para identificar el tiempo de muerte. Como se ve en la fotografía es el signo de Sommer. Este signo de Sommer aparece en los ojos del cadáver después de los 45 minutos, cuando la persona fallece con los ojos abiertos. Se forma esta por una pérdida de líquido, ¿sí? Esa es la deshidratación. Entonces, para mí, si yo veo un cadáver con estos signos, entonces yo ya voy a decir, esta persona ya tiene unos 45 minutos, más de 45 minutos que falleció, ¿sí? El signo de Stenon Lewis
es una resequedad, una opacidad que hay en el ojo, ¿sí? Del cadáver. Ese aparece con los ojos cerrados y igual a las 3 horas después de muerte se empieza a resecar con los ojos cerrados. El signo de Sommer, que es el que está en la fotografía, únicamente aparece cuando la persona fallece con los ojos abiertos y a los 45 minutos. Y también buscamos los periodos de putrefacción, que son 4 periodos, que es el cromático, enfisematoso, licuefacción y la reducción esquelética. Esos ya son más específicos y nosotros los buscamos porque eso para nosotros nos indica el tiempo de muerte que lleva el cadáver. Eso es lo que hacemos en la exploración externa. Otra cosa que también buscamos, que es la identificación de las lesiones externas, ¿sí? Como qué tipo de lesión tiene el cuerpo, el tamaño de la lesión, alguna coloración, ¿sí? Las equimosis son los famosos moretones que tiene un cuerpo, ¿sí? Entonces, esos cambian conforme a los días que pasan. Entonces, generalmente empieza rojiza, a las horas se vuelve violácea y luego se cambia de coloración a violácea negruzca y la última es una equimosis verde, un morete verde. Entonces, si yo veo en el cadáver una equimosis violácea, voy a decir esta lesión es reciente, ¿sí? Si yo veo una equimosis de coloración verdosa, digo, esta lesión ya tiene más de 10 días, entonces no es una lesión reciente, no se la produjeron ahorita que falleció, ¿sí? Planos de sustentación, por decir en los casos de lesiones por arma de fuego, o como en este caso que aparece aquí en la fotografía, lesiones por arma blanca, nosotros tomamos el plano de sustentación, medimos desde el pie hasta lo que es la lesión, para nosotros identificar a qué nivel estuvo el homicida o a qué nivel fue atacada la persona, estuvo parada, estuvo sentada, ¿sí? Para eso nos sirve en el caso de los planos de sustentación y especificar siempre la localización de las lesiones. Aquí vemos en una fotografía una herida, es una herida contuso cortante, ¿sí? Nosotros en esta herida vamos a valorar lo que es el tamaño. ¿Para qué? Para saber con qué tipo de arma, qué tipo de arma se utilizó. En este caso fue por hacha, ¿sí? Nosotros vamos a checar lo que son las lesiones alrededor de la herida, ¿sí? Si es una coloración rojiza, entonces fue premortem. Si es una coloración blanca, nosotros vamos a descartar de que es postmortem. Sí, ya nos ha tocado casos de que, sobre todo casos por cuerpos que han sido encontrados y que después de muertos los tuvieron lesionando. Entonces ahí nosotros con ese tipo de examen, nosotros vamos a determinar si las lesiones fueron antes de la muerte o después de la muerte. ¿Sí? Entonces sí es importante también el tamaño porque nosotros determinamos qué tipo de arma fue. Por decir, en el caso de la segunda fotografía, estas fueron por heridas punzocortantes. Entonces, con el tamaño de la lesión, nosotros determinamos que fue por una navaja, ¿sí? Y determinamos que fueron múltiples y todo, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien, vamos a continuar lo que es la identificación de métodos de
los métodos que nosotros utilizamos para identificar a una persona desconocida. Entonces, aquí nosotros necesitamos de otras ciencias forenses, como es la odontología, la dactiloscopía, la fotografía y la genética. En la odontología, que generalmente lo tiene que hacer un especialista, que es el odontólogo forense, en esa nos ayuda a nosotros para identificar, además de la edad, de corroborar la edad de la persona, ¿sí? Por lo que son los dientes, ¿sí? Cuántos tipos de dientes tiene. También si se le realizó algún trabajo especial, el odontólogo forense realiza una placa, ¿sí? Mediante yeso para que se formen, tomar lo que son las muestras de la dentadura y entonces así examinarla y de identificar esta persona traía tantos dientes o le faltaba el diente X diente, ¿sí? Y eso nos ayuda para una forma de identificación. En la dactiloscopía se le toma la huella, ¿sí? al cadáver, ¿sí? Y pasa a un sistema que es federal, que es el AFIS. Si esta persona está registrada, sus huellas se va a reconocer, ¿sí? En caso de, nos ha tocado gente que no tiene antecedentes penales, pero que por alguna razón hizo algún trámite de una carta de no antecedentes penales y se registró, y entonces así es como se ha identificado a la persona, ¿sí? La fotografía forense pues nada más es tomar lo que es del rostro, ¿sí? Si traía los tatuajes, ¿sí? Y para poder nosotros hacer una comparativa. En la genética se toma alguna muestra de un hueso, de sangre y todo para las personas que están extraviadas y que los familiares piensen que es la persona que se encontró en ese momento, entonces se hace una comparativa genética, ¿sí? Y así son una forma de utilización, los más comunes que se utilizan, ¿no? Odontología, dactiloscopía, fotografía y genética. Sí, ya en caso de que de osamentas, sí, o de esqueletos, ya es diferente, ya se tiene que hacer una reconstrucción facial, sí, pero igual hasta ahorita la ley dice que la única forma de reconocer a un esqueleto es mediante genética, es la más acertada para ellos. Entonces llegamos a lo que es el noveno componente. En el noveno componente vamos a ver lo que es la exploración interna del cadáver, el inicio de la necrocirugía. ¿Sí? Entonces aquí iniciamos con los tipos de incisiones o los cortes que se realizan en una autopsia. Sí, las incisiones empleadas en la piel se distinguen por su forma, ya sea en forma de I, en forma de T, de Y o de U. Sí, esas son la incisión que se va a hacer, pero en la piel. Sí, entonces la primera forma que es la I es la conocida, la de Virchow. Sí, esta inicia desde el mentón hasta lo que es el pubis. Sí, hay otra técnica que no abarca cuello, sino desde la parte superior del tórax hasta lo que es la sínfisis del pubis. Esta es la otra técnica en Y, sí, y la técnica en T. La técnica de U, ¿qué es esta? Sí, es una incisión que se hace por lateral del tórax, ¿sí? Hasta abarcar, como se ve aquí en la fotografía, ¿sí? La parte inferior. Esta técnica no la utilizamos
porque nosotros tenemos que hacer una exploración más minuciosa, ¿sí? Entonces esta técnica es muy difícil porque tienes que separar toda la piel, ¿sí? Pero no nos dejaría ver lo que es esta parte del tórax. Entonces no es utilizada solamente en caso de estética. Probablemente los patólogos en los hospitales sí la utilizan. Es estética porque ya los familiares ya no van a ver la herida que realizamos la incisión que se realiza en este nivel, ¿sí? Pero para nosotros no la utilizamos, es muy difícil esta técnica. Esta es una de las que más utilizamos, que es la incisión en I, ¿sí? Que va desde lo que le dice desde el mentón hasta lo que es la sínfisis del pubis. La otra técnica también, que es un poquito más empleada, ¿sí? Es la de la Y, la Y, ¿sí? Esta es para nosotros poder hacer el colgajo y poder ver esta zona de aquí, ¿sí? Pero aquí ya no veríamos cuello, ¿sí? Entonces también no es. Y en una exploración de autopsia todo se debe de ver, desde el cráneo, cuello, todo, porque tenemos que buscar todas las lesiones que haya, ¿sí? El 10º componente, aquí vamos a hablar sobre las técnicas de autopsia. Ahora sí, ya abriendo la piel, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer la exploración de autopsia? ¿Sí? Existen 4 técnicas de autopsia, ¿sí? La primera, como ya hablamos, es la técnica de Virchow. Virchow fue, como ya comentamos al principio de la historia, fue un patólogo que innovó las técnicas de autopsia. Esta consiste en extraer cada uno de los órganos uno por uno, iniciando por lo que es la cabeza, después nos vamos a la columna espinal y después lo que es el tórax y abdomen, ¿sí? Esta técnica actualmente tiene muchas modificaciones. No siempre vamos a abrir la columna porque es muy difícil manipular el cadáver, ¿sí? Y hacemos lo que es la extracción del cerebro, o sea, órgano uno por uno, cerebro, sacamos el pulmón, luego sacamos el estómago, sacamos el hígado, uno por uno, ¿sí? La técnica de Virchow. Esta es una fotografía de lo que es una autopsia de la técnica de Virchow, sobre todo lo que es en la parte posterior. Se hace una incisión en la espalda, se hace unos cortes, ¿sí? Lo que son unos cortes se quita esta parte de aquí y se saca lo que es la columna, la médula espinal, más bien, saca la médula espinal. Eso en caso de alguna sospecha que tengamos nosotros de que se lesionó la columna. Ese la utilizamos solamente en casos de accidentes automovilísticos y que no encontremos las lesiones a nivel anterior, ¿sí? Entonces es una forma. No se utiliza mucho porque es muy difícil andar haciendo el corte a nivel de lo que son las vértebras, ¿sí? A nivel de este corte para sacar lo que es la columna, ¿sí? Es muy detallado y todo. Solamente en casos especiales la utilizamos. Por eso decimos que la técnica de Virchow es modificada, porque no siempre se va a abrir la columna. ¿De acuerdo? Otra técnica es la técnica de Rokitansky. Rokitansky ya vimos que fue otro patólogo que junto con Virchow en la misma época empezaron ellos a hacer sus innovaciones en lo que son las autopsias anatomoclínicas.
Sí, esta se caracteriza por la incisión, la disección in situ, o sea que por dentro, sí, combinada con la extracción de órganos en bloque. O sea que aquí se saca lo que es en bloque, lo que son los dos pulmones al mismo tiempo. No vamos a sacar el pulmón izquierdo primero y luego el derecho, no. Aquí se saca desde la tráquea, desde la lengua se hace la incisión, se saca lo que es la tráquea y los dos pulmones. ¿Sí? La disección in situ solamente sacamos, vemos y volvemos a colocar. Por eso es in situ, es en el mismo lugar. ¿Sí? Y entonces se refiere a bloques porque se saca el sistema digestivo todo junto, pero lo volvemos a recolocar sin hacer tanto movimiento. Esa es otra técnica que también se usa, que actualmente también se usa. Sí, este es un ejemplo. Se saca en bloque, aquí se sacó lo que son ambos pulmones, lo que son las tráqueas, ¿sí? Se sacó el bloque de lo que es el intestino, ¿sí? Y así es como quedaría el cuerpo para hacer una revisión de la parte interna. Ese es el objetivo de sacar esos bloques, ver la parte posterior, ¿sí? La técnica de Ghon, los órganos torácicos, cervicales y abdominales del sistema urogenital también igual se retira en bloque. Aquí se hace la extracción completa, sin necesidad sacamos y metemos todos los bloques. Ahí pesamos cada órgano, los medimos y todo. Esta técnica de Ghon no la hacemos, no la practicamos muy común porque es más pesado. Solamente digo, en casos especiales que ocupamos sacar todos los órganos, sí se usa. Ahorita la técnica más usada es la de Virchow y la de Rokitansky. Perdón. Este es un ejemplo de lo que es por bloque, ¿no? Aquí se está sacando la tráquea y ambos pulmones. Sí, para ver la parte posterior, revisar la tráquea, porque tenemos que abrir, sobre todo en casos de asfixia por monóxido de carbono o las asfixia por estrangulación. Nosotros sacamos lo que es revisamos principalmente lo que es la tráquea y los pulmones. Sí, en los casos de asfixia siempre buscamos los que son petequias, que son unos puntitos rojos que aparecen en los pulmones. Buscamos en la tráquea si hay una lesión, entonces ocupamos sacar la tráquea, todo el sistema respiratorio para explorarlo, y aparte todavía abrir la tráquea para ver, en caso de una asfixia por monóxido de carbono, ver si hay alguna alteración o gin o algo que se haya dado. Una asfixia también por obstrucción de vías respiratorias, ocupamos sacar así los pulmones y la tráquea para abrir a ver a qué nivel está el objeto que obstruyó el pulmón. Y aparte sacamos el pulmón porque necesitamos abrirlo para corroborar si fue una asfixia, en caso de una asfixia por sumersión, ¿sí? Si el pulmón está húmedo, etcétera, etcétera. Entonces, esa técnica la utilizamos en casos principalmente de lo que son asfixias. La técnica Le Toulet, se sacan todos los órganos cervicales, abdominales, pélvicos en un solo bloque. Todos de un solo bloque se sacan. Esta técnica es muy difícil.
es muy difícil porque es sacar todo lo que es desde la tráquea, los pulmones, el corazón, el estómago, el intestino, todo en un solo bloque es muy pesado. Entonces, desgraciadamente a nosotros como médicos, el Ministerio Público nos piden de ya, de rápido, hacer las cosas. Y esto es muy tardado y es más minucioso. Entonces, en casos así no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Ojalá nos dieran más tiempo. Los ministerios públicos a veces se entregan el cuerpo a las horas y nosotros todavía estamos haciendo la autopsia, ¿no? No es como en Estados Unidos. En Estados Unidos hasta en 24 horas o hasta un mes duran los cuerpos investigando, ¿no? Pero aquí en México pues no es así. Este es un ejemplo de lo que es la técnica así se saca. Aquí se supone que desde la lengua aquí es la tráquea, los pulmones, el estómago, el intestino, todo se saca así en un solo bloque. ¿Sí? Hasta aquí dudas, preguntas. Voy muy rápido. Muy bien, entonces seguimos. Entonces, el examen interno de la cabeza, pues hacemos una incisión en repliegue desde la piel cabelluda, apertura del cráneo, remoción de lo que es el cerebro y el despegamiento de lo que es la dura madre. Aquí está un ejemplo. A este nivel nosotros hacemos la incisión, ¿sí? Hacemos lo que es la separación. O sea, se hace la incisión, se hace la separación de estos en dos pulgajos. ¿Para qué? Para nosotros ver si hay alguna hematoma, fractura a este nivel, ¿sí? Si hay alguna lesión a estos niveles, que no se nos escape ninguna lesión. Ese es el objetivo de hacer este tipo de incisiones o de cortes, ¿sí? Luego hacemos lo que es la incisión para retirar lo que es el cráneo, ¿sí? Ya sea que utilicemos el serrucho o utilicemos otro tipo de instrumento un poquito más rápido, ¿no? El striker, que es el instrumento que rápido actúa y es más rápido que hacerlo con el serrucho. Con el serrucho es más el compresión de cráneo. No, nosotros no lo usamos eso. No hay en esos, aquí en la institución. En la institución donde estoy, pues no hay, ¿no? Sí nos ha tocado trabajar con el serrucho, que para nosotros es más difícil porque es más tardado, sí, pero a veces, pues no todas las instituciones tenemos todo lo que quisiéramos tener para poder hacer lo que quisiéramos. Pero en fin, ya que retiramos lo que es la bóveda del cráneo, lo que es el cerebro y todo, y retiramos la capita que cubre al cerebro, que es la dura madre, podemos ver lo que es la base del cráneo, ¿sí? ¿Para qué? Para detectar este tipo de lesiones. Esta es una fractura, ¿sí? Que abarca desde la parte lateral de lo que es, de lado a lado, lo que es el cráneo. Entonces aquí especificamos. Otra cosa que también buscamos es, en caso de asfixia, el signo de Vargas-Alvarado, ¿sí? Que es una coloración entre violácea y negruzca a este nivel, ¿sí? Para eso hacemos este tipo de incisiones. Buscar fractura, buscar estos signos, a ver si no hay hematoma, presencia de sangre, coágulos en lo que es la base del cráneo. ¿De acuerdo? El 11º y último componente, aquí es la realización del dictamen médico legal. Nosotros hacemos dos dictámenes, que es el dictamen
al cual entregamos nosotros a la gente del Ministerio Público nuestras conclusiones y descripción de lo que hicimos desde que fuimos al lugar de los hechos hasta que terminamos la autopsia, con nuestras conclusiones, y aparte hacemos el certificado de defunción. ¿Sí? Entonces, el dictamen de autopsia es un documento de utilidad judicial, debido que ahí pues nosotros redactamos en términos comprensibles para el juez. Nuestro dictamen va a ser leído por gente que no es médico, entonces tiene que ser más o menos comprensible, ¿no? En ese dictamen nosotros damos nuestras conclusiones: cuál fue la causa de la muerte real, ¿sí? Cuánto tiempo de muerte tenía la persona, ¿sí? Si la muerte fue o no fue violencia, ¿sí? Y también al final nosotros elaboramos lo que es el certificado de defunción. El certificado de defunción es un documento oficial, ¿sí? Donde nosotros registramos la muerte, ¿sí? Es una informa acerca de lo que es la muerte, la causa de la muerte, el tipo de muerte, etcétera, etcétera. Se certifica que la persona falleció, ¿sí? Este tiene propósitos civiles y estadísticos, o sea, le sirve al registro civil para dar de baja a esta persona, ¿sí? Y a la Secretaría de Salud, pues ellos hacen el censo de cuántas personas fallecieron, por qué motivo fallecieron, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de hacer el certificado de defunción, y ya ese se entrega a los familiares para que hagan la documentación legal. Muy bien, pues eso es todo. Sí, dígame. ¿Quién certifica? Tiene que ser siempre un médico. No lo puede hacer cualquier persona. Tiene que ser un médico, y en lugares ya muy lejanos donde no hay ningún médico, la Secretaría de Salud da permiso a que sea, no sé, el policía o alguna persona legal, ¿sí? De muerte violenta, ¿sí? En la modernidad se inició lo que es la necropsia hospitalaria o clínica, conocida también como necropsia clínica, que llegó a ser muy significativa después de la introducción de nuevos conceptos de patogénesis de la enfermedad. Estos patólogos, que fueron Carl von Rokitansky y Rudolf Virchow, estos dos patólogos fueron muy importantes porque ellos inventaron o crearon técnicas de necropsia que actualmente se utilizan. ¿Sí? La más utilizada es la de Rudolf Virchow, ¿sí? De eso vamos a hablar después, de esas técnicas, pero ellos actualizaron y utilizaron durante esa época esas dos técnicas, Rokitansky y Rudolf Virchow, que actualmente se usan sus técnicas de autopsia. Ellos modernizaron y se convirtieron en patólogos muy importantes en las investigaciones de necropsias. ¿Sí? Vamos a empezar con el segundo componente de las necropsias, ¿sí? Vamos a empezar lo que es la definición. Vamos a definir lo que es una autopsia. ¿Qué es una autopsia? Autopsia es un proceso médico que se realiza en un cadáver a través de los sentidos. O sea, nosotros vamos a ver, tocar, oler, ¿sí? Para el estudio externo e interno, con el propósito de determinar uno de estos con el objetivo que nos quede claro, ¿no? Entonces, la autopsia anatomoclínica es aquella en la cual los médicos tratantes de una persona que estuvo anteriormente enferma
bajo el consentimiento de los familiares, buscan aprender la extensión de la enfermedad por la cual ellos estuvieron tratando a ese paciente que falleció, para establecer los diagnósticos o si el tratamiento fue acertado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora con la avenida de esta enfermedad que actualmente es muy famosa, el ébola, todos los pacientes que fallecen del ébola se hacen estudios, ¿sí? Para saber que esta enfermedad cómo afecta a los órganos y si el tratamiento que se les está dando ha sido el correcto, ¿sí? Con el objeto de estudios y de comprender la enfermedad. Ese es el objetivo de la autopsia anatomoclínica. La necropsia médico-legal, esta se practica únicamente por instrucciones de alguna autoridad ministerial o judicial responsable de alguna investigación en caso de alguna muerte sospechosa, no natural o criminal. ¿Sí? Ese es el objetivo de la necropsia médico-legal. Entonces, vamos a ver la diferencia de cada uno de estos. ¿Quién ordena la necropsia anatomoclínica? La ordena el médico que está tratando cuál fue la causa de muerte, cuánto tiempo tiene de muerte el cuerpo, el tipo de muerte, si fue de causa natural, si fue de causa violenta, ¿sí? Este es efectuado por el médico legista o por un patólogo forense. ¿Sí? En la mayoría de los casos pues somos los médicos legistas o forenses los que realizamos las autopsias. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a definir etimológicamente lo que es autopsia. Siempre me han preguntado, ¿y cuál es lo correcto, doctora? ¿Es autopsia o necropsia? Entonces aquí vamos a ver cuál es la diferencia. La palabra autopsia se origina de los términos autos, que significa uno mismo o por sí mismo. Y opsis, vista, observar o mirar. Entonces, autopsia significa ver por uno mismo con sus propios ojos. ¿Sí? Y necropsia significa necros, muerte, escopein, examinar. Entonces es examinar la muerte. Entonces sería el mismo significado que autopsia, ver por uno mismo o examinar la muerte. Entonces cualquiera de los dos términos es correcto. Decir necropsia o autopsia es correcto. ¿De acuerdo? El tercer componente. Vamos a ver que existen dos tipos principales de autopsias. ¿Cuáles son? Existen las autopsias anatomoclínicas y las autopsias médico-legales. Vamos a definir soy la doctora Violeta Morales, soy médico forense del Centro de Procuración de Justicia del Estado de Sonora, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, KGM. Trabajo en el servicio forense a cargo de periciales desde hace 6 años. Sí, también soy maestra de criminología en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Santander, aquí en KGM. Sí, he dado otras conferencias para la Universidad de Sonora. Sí, y ahorita vamos a presentar los 11 componentes básicos para la realización de una necropsia médico-legal. Sí, vamos a hablar desde el momento en que el médico forense va al lugar de los hechos hasta que entregamos el documento de dictamen pericial que realizamos. Muy bien. Las dudas, preguntas, me estaba comentando que si se pueden hacer al final, como ustedes gusten, ¿no?
Sí, antes que nada, pues agradecer aquí a los compañeros de investigación de Colima por la invitación a esta conferencia. Y vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el primer componente de lo que es los componentes básicos de la autopsia, ¿no? Vamos a empezar con los antecedentes históricos. Es importante conocer siempre cuándo fue la primera autopsia que se realizó. En la antigüedad, la primera necropsia registrada data de 1285 a.C., cuando un médico abrió numerosos cuerpos en busca de una causa de muerte de una epidemia que afectó en Cremona, Italia. ¿Sí? En América, la primera necropsia se llevó a cabo en la isla Española el 18 de julio de 1533. ¿Sí? Se dice que la isla Española es ahora conocida como Santo Domingo. Fue la primera, se le conoce como la Española porque fue el primer lugar de asentamiento europeo, ¿sí?, de Cristóbal Colón en 1492. En esa época pues se tuvo un registro de una autopsia a unas siamesas, ¿sí?, que estaban unidas por el ombligo, y entonces querían conocer el motivo de por qué estaban unidas, y posteriormente fallecieron a los 8 días. ¿Sí? Esta cirugía fue practicada por el cirujano Juan Camacho. ¿Sí? Otra fue en la ex Unión Soviética, el zar Pedro el Grande, que fue un emperador de Rusia que gobernó hasta 1725. Impulsó varias reformas importantes para Rusia con el objeto de modernizarla. Entonces fue el primero que estableció como obligatoria la necropsia en caso